Bienvenidos al curso La innovación educativa, un reto en el desarrollo local. Esperamos se cumplan sus expectativas con los 3 temas que serán abordados para pensar y reflexionar sobre la innovación educativa, la educación popular, el desarrollo local y el diseño instruccional de cursos en línea. Un tránsito por la teoría, la metodología y la experiencia práctica. Los profesores estaremos con ustedes generando una comunidad profesional de aprendizaje. Uno de los grandes retos de la educación es la capacidad de renovarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en nuestras prácticas educativas persisten tendencias que apuntan a la tradicionalidad en un contexto muy agresivo desde lo social, económico, político y cultural, situación determinada por el avance y consolidación de la pandemia del coronavirus y el arreciado bloqueo económico. La realidad exige educadores innovadores, pero ¿qué es la innovación educativa? ¿Quién o quiénes la promueven? ¿Qué nexo tiene con el diseño curricular? ¿Cómo incide en el desarrollo local de nuestros países? ¿Qué papel ha jugado y juega la educación popular como concepción pedagógica y escuela de trabajo comunitario? Estas y otras interrogantes se aspira a responder en los temas conformados en la estructura del curso. Para ello se requiere de ustedes, cursillistas, una mirada que no tema al cambio, que tantas veces rechazamos como resistencia natural al mismo. Tiene que ver con una ética, con un compromiso, con la realidad social en que convivimos, asumiendo entonces, por el contrario a la comodidad y el confort como alternativa, el proyecto profesional, armarnos con herramientas para ser innovadores. Ese es el reto y a eso va dirigido el curso, a reflexionar sobre el proceso seguido ante estas realidades de la preparación teórico-metodológica y práctica en el ámbito social, educativo y en especial en el comunitario, como puente al desarrollo local. Como propósito final del curso, tenemos promover desde la iniciativa de los docentes y las instituciones la innovación educativa y por consiguiente su incidencia en la formación de los actores que originan el desarrollo local en nuestros países. Desde esta perspectiva se inicia el tema 1, que permitirá una introducción a la innovación educativa. En este sentido es sugerente precisar qué es la innovación y puntualizar en la innovación educativa. ¿A qué responde? Para ello se presentó algunos conceptos aportados por estudiosos del tema en la guía para que ustedes analizaran y profundizaran y luego en la consulta a la bibliografía construyeran su conocimiento. Apuntes muy importantes para elaborar por ustedes el glosario de términos. Comenzamos entonces por especificar el concepto innovación. Desde los inicios del siglo XXI se observa un marcado interés por académicos, investigadores y empresarios, entre otros, por comprender la innovación para formar sujetos innovadores. Este interés radica fundamentalmente en que esta es considerada un fuerte apoyo para promover el desarrollo económico local y social educativo. En la actualidad se considera que la innovación es, sin duda, un asunto complejo de análisis, es el resultado de procesos de aprendizaje que toman lugar dentro y fuera de la empresa, la escuela, las organizaciones sociales e incluso en la familia, y cuyo insumo fundamental es el conocimiento, tanto tácito como codificado, individual y colectivo, producido desde la práctica o actividad científica. La innovación no es un proceso lineal que se lleva solo a cabo en un área específica, sino que implica un proceso de retroalimentación entre las distintas áreas y etapas que la integran. El concepto de innovación suele asociarse, como hemos analizado, con cambios y mejoras. Entonces, en el ámbito educativo, la innovación se puede entender de 2 maneras, como la adopción e introducción en la escuela de algo que ya existe por fuera de ella y se han constatado resultados positivos para su sistematización o por un problema propio del centro. Entiéndase como producto o respuesta a la solución de una dificultad determinada en el sistema educativo o de una necesidad en el proyecto institucional del centro, que necesitan intervenciones y mejoras que transforman, según el caso, los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje. La lógica seguida en estos análisis se resume en el gráfico que se presenta. Veamos, se parte del diagnóstico de necesidades. Para ello se necesita saber observar para diagnosticar,
cómo transcurre la vida en la comunidad, las aulas, la institución escolar, el estado de la dirección participativa de los diferentes actores en la comunidad educativa de la escuela, lo que conduce a asegurar que el profesorado es la pieza clave en los procesos de innovación, pero que necesita una formación básica y específica, sobre todo en técnicas y estrategias para realizar el diagnóstico participativo y dar respuesta a este saber mediante innovaciones curriculares, didácticas, comunicativas u organizativas que tenga en cuenta la utilización de las TIC en el ámbito educativo y reconozcan que no se puede suplantar la función pedagógica del educador en el ámbito de la educación en valores, la comunicación y las relaciones socioafectivas. Una visión particular para responder a quién o quienes la promueven en nuestros espacios sociales educativos conduce a reflexionar en la necesidad de favorecer las competencias profesionales de los educadores, maestros, profesores que se encuentran ya en el desempeño profesional, que respondan a un enfoque pedagógico y metodológico participativo. Son dos aspectos que necesitan una mirada en los procesos formativos del posgrado y en la orientación para la autosuperación en los centros, que sean generadores de un cambio en los estilos pedagógicos que estimulen el protagonismo desde el desarrollo de los sentimientos, de la creatividad, el compromiso, primeros pasos en la formación de individuos innovadores. En nuestro criterio es enseñarlos desde la educación de la primera infancia a sentir, algo muy difícil, pero se logra cuando se les permiten las actividades pensar, opinar, crear y disfrutar de lo que crean y organizan, lo que requiere una preparación metodológica que escuche al educador, respete sus opiniones, dialogue sobre sus necesidades y experiencias prácticas y arribe a decisiones del grupo en los acuerdos. Ahora, es importante también pensar en la formación de los futuros educadores. En Cuba esta se realiza en dos niveles, el nivel medio superior en las escuelas pedagógicas y el superior en las universidades. Los docentes del nivel medio superior de la enseñanza técnica profesional se preparan en los centros politécnicos, en las escuelas pedagógicas y en las universidades se forman los docentes para los diferentes niveles educativos del Sistema Nacional de Educación. En los programas de estudio para la formación de estos docentes se incluye la innovación educativa como uno de los ejes que atraviesan las distintas asignaturas y es objeto de estudio en la pedagogía como ciencia. No obstante, debe ser objeto de revisión para su perfeccionamiento ante los retos del nuevo contexto en que convivimos. Contamos en este sentido con una experiencia innovadora en las escuelas pedagógicas de la Asociación de Pedagogos de Cuba, el proyecto de investigación Con Infinito Amor, coordinado por la doctora Lesbia Cánova Favelo. Su objetivo, formar motivos de conducta en correspondencia con su profesión y los valores de nuestra sociedad. Así preparar a los futuros educadores en su misión educativa desde una mística innovadora. Obsérvese que lo explicado sobre la formación pedagógica en ambos niveles trabajan en función del desarrollo de un docente innovador. Se cuenta en Cuba con el respaldo legal para el desarrollo de la innovación que protegen el proceso creativo sobre las innovaciones en todas las esferas sociales. Se presenta en la bibliografía información al respecto. Teniendo en cuenta lo analizado en marzo de 2016 por la UNESCO en Innovación Educativa, serie Herramientas de apoyo para el trabajo docente y la reflexión crítica sobre nuestro contexto, podríamos resumir en el siguiente gráfico los factores y o condiciones que frenan en muchas ocasiones el nacimiento y desarrollo y consolidación de las innovaciones educativas. Observen cómo giran en torno a los estilos autoritarios, a mantenerse en el confort con lo que hacen, a la ausencia de tiempo y de planificación, entre otras también se encuentran la falta de presupuesto y la fuerza de una práctica de la pedagogía tradicional. En este sentido pueden enumerarse también factores que promueven la innovación educativa. Entre ellos están, y que se corresponden con respuestas a las barreras, el avance de tendencias pedagógicas transformadoras, siendo un fuerte la educación popular, y la planificación consciente de las innovaciones con el diseño y ejecución de proyectos.
Se aprecian ya algunos directivos dialógicos, participativos y docentes comprometidos que ayudan al cambio que se persigue. Lo explicado en ambos factores indican la necesidad de revisar y pensar en qué transformaciones se necesitan y potenciar lo que ya se consideran elementos favorecedores. Para ello es indiscutible definir el rol del docente en esta misión. En la formación de los educadores es importante tener en cuenta estos aspectos para que se cumplan su rol en la innovación. Es importante que ustedes los registren en sus agendas de trabajo y tenerlos de frente en su práctica. Veamos el papel del docente en la innovación. Los aspectos que se observan implican una redefinición de la identidad del docente que va más allá de ser competente en lo atribuido a su rol y le exige disponer de competencias que están relacionadas con el campo de la investigación, sea indagación, metodología, comunicación, que anteriormente alertamos la necesidad de atender. Proceso que a su vez implica la descentralización de la práctica pedagógica centrada en el docente a una práctica más centrada en el estudiante. El profesorado debe promover entonces en el posgrado el desarrollo de una cultura colaborativa donde los docentes sean conscientes de la importancia del trabajo en grupo, fundamentalmente en el diseño de propuestas pedagógicas que puedan mejorar su práctica. Lo analizado hasta aquí nos permite valorar fases para el proceso de innovación mediante interrogantes que ayuden a desarrollar y revisar el proceso y les sirva a ustedes como punto de partida para emprender en los escenarios que lo necesiten. Obsérvese que se han elaborado a partir de las reflexiones hechas, qué, quiénes, por qué, cómo y cuándo se desarrollan. Después de cultivarnos con los aportes de varios estudiosos del tema y teniendo en cuenta nuestra experiencia práctica, podemos sugerir las siguientes etapas. Identificación de la necesidad y sus causas. La primera etapa, a partir de los problemas que se dan en nuestro quehacer socioeducativo, se aprecia el deber ser y la realidad, incorporar a los implicados en este proceso y llegar a consensos, diseñar un plan de acción para llegar a la innovación y sus posibles variantes que se han soñado construir, llevar registro de toda esta etapa. Introducción de la innovación a la práctica socioeducativa. La segunda etapa abarca el proceso de introducción y puesta en práctica de la innovación concebida. Para ello es necesario capacitar a estudiantes y docentes para su asimilación consciente y puedan aportar a su perfeccionamiento a partir de su ejecución en la realidad social educativa. Levantar las memorias de todo este proceso. Evaluación del proceso y los resultados. Esta tercera etapa se realiza mediante diferentes técnicas participativas de evaluación. Se realiza la valoración del proceso de introducción y ejecución de la innovación y de los resultados alcanzados con ella. Se debe sopesar ventajas y desventajas que ha tenido la misma y el cumplimiento de los criterios de calidad previamente concebidos. Sistematización de la experiencia vivida. Etapa que implica una reflexión crítica de la experiencia vivida, desde el chispazo inicial hasta su valoración. Implica haber participado en el proceso, reconstruir la experiencia vivida. De ahí la importancia de los registros que se deben llevar desde el inicio. La reflexión crítica de la reconstrucción histórica realizada y arribar a conclusiones, aprendizajes y lecciones para el mejoramiento de la experiencia vivida. Proyectar cómo socializar los resultados con otras prácticas socioeducativas similares. En resumen, la innovación educativa es una necesidad de nuestro tiempo, aunque siempre ha estado presente, manifestándose de diferentes formas según las necesidades de cada momento histórico social. Implica o produce un mejoramiento de las prácticas socioeducativas al resolver necesidades y problemas que las frenan en su desarrollo. Es una condición indispensable para el desempeño de los educadores, quienes se superan y enriquecen con sus nuevos aportes y con ello el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, social-educativos y de desarrollo local. La educación popular, como concepción pedagógica transformadora, aporta en esta dirección aspectos que van a ser abordados en el tema 2 por el educador popular Dr. Mariano Isla Guerra.
Continúa con nosotros.